y bienvenidos a Mundos Construidos, un podcast que habla sobre los espacios y los lugares que nos cuentan lo invisible. Aquí exploramos territorios, ciudades y edificios, reales e imaginarios, porque hay lugares con historia y hay historias que solo nacen en ciertos lugares, como lo vamos a ver el día de hoy. ¿Cómo están todos? Yo soy Daniel Castillo, muchas gracias por acompañarme aquí en un episodio más de Mundos Construidos. Estamos ya en el episodio número 35. Y el día de hoy, ¿qué les parece si viajamos a un mundo virtual? ¿Ok? Vamos a hacer un poquito más ameno toda esta situación. Vamos a dejar un poquito de lado todos estos datos históricos. Y para conocer este mundo, vamos a conocer su historia, cómo se hizo, de dónde surgió, por supuesto, y que lo voy a decir así tal cual, aunque se escuche un poco contradictorio. Es tan simple y tan complejo a la vez que todos estos datos que te voy a compartir te van a gustar bastante. Estoy más que seguro. Además que cuando conozcas todos estos detalles, seguramente vas a mirar diferente los juegos de Mario Bros. Cualquiera que te guste, cualquiera que hayas jugado, y te van a dar ganas de jugarlo nuevamente. Eso también estoy muy seguro. Y nada más, antes de empezar, te invito a suscribirte a mi canal y encender la campanita para que no te pierdas ningún episodio que sale semana a semana, donde te invito a recorrer juntos un lugar y por supuesto a conocer su historia y sus historias. Entonces, ¿qué te parece que sin tanto bla bla, sin tanto blu blu, comenzamos? It's me, Mario! Miren, para comprender mejor la historia de Mario Bros. Y de todos estos mundos geniales que se han construido a lo largo de los años en las diferentes entregas del juego, en caricaturas y ahora con la película, vamos a explorar qué les parece su origen y sobre todo su propósito, ya que esto que te voy a contar va a hacer que dimensionemos la magnitud de todo lo que representa. ¿Ok? No es nada más un jueguito, como puede decir tu mamá. Para eso vamos a remontarnos a los años 80, donde la industria de los videojuegos sufrió lo que se le conoce como el crash de 1983. Esto fue un colapso a nivel financiero en la industria de los videojuegos, provocando una caída, escuchen nada más, del 97% en sus ingresos en apenas 2 años. Los motivos: un mercado saturado de consolas confusas y de videojuegos malísimos hechos al vapor, como el juego de Atari de E.T., que seguramente has escuchado de él, y que propició la devolución de millones de copias por lo malo que era, lo que hacía que su almacenaje fuera insostenible. Así que la solución fue enterrarlos en el desierto para declararlos como pérdida total y así obtener algunos beneficios fiscales. Entonces, tras este crash de 1983, escuchen, los minoristas declararon a los videojuegos como una moda pasajera que ya estaba muerta, ¿ok? Pero vaya que estaban equivocados. Ya que en Kioto, Japón, Nintendo, una compañía fundada en 1889 y que originalmente se dedicaba a producir cartas Hanafuda, que estos eran naipes pintados a mano con diseños de animales, plantas y otros objetos. Y que aquí nada más como paréntesis, se dice que estas cartas, debido a su gran calidad, eran muy populares entre la mafia japonesa. ¿Okay? Los yakuza le gustaban este tipo de cartas. Pero bueno, continuando. A través de los años, Nintendo igualmente trató de diversificarse antes de pasarse a los videojuegos totalmente. Por ejemplo, en los años 60 lanzó servicios de taxi con una flotilla llamada Daiya y también invirtió en comida instantánea, donde intentaron vender arroz precocido, que se dice que esto fue un total fracaso. Y por ahí las leyendas urbanas dicen que también intentaron invertir en moteles de paso, pero esto solamente está en el parte de la leyenda porque no está comprobado. También intentaron vender aspiradoras y fotocopiadoras, pero todos estos intentos de diversificación en otros negocios no prosperaron demasiado en aquel entonces. Ya en la segunda mitad de los años 60 y en gran parte de los años 70, se estableció como una juguetería creativa con bastante éxito, y que de hecho este negocio lo salvó de la quiebra. Pero el gran, y por mucho el gran salto, fue a partir de 1977, cuando Nintendo decidió adentrarse en la electrónica y los juegos de Arcadia, ¿ok? Los arcade. Y que de hecho el gran arquitecto de Mario Bros. Y todo su mundo, que seguramente lo conoces, que es Shigeru Miyamoto, entró a trabajar a Nintendo ese mismo año, 1977. Miyamoto, que es diseñador industrial de profesión, originalmente deseaba trabajar en Nintendo para crear juguetes, ya que esa división sí tenía bastante éxito. Sin embargo, su primer encargo en el departamento de planeación consistió en diseñar el aspecto exterior de 2 máquinas de videojuegos para el hogar, que eran la Racing 112 y la Block Kazushi, ¿ok? Que te las dejo en pantalla para que las conozcas.
Después de esto trabajó creando empaques para juegos diseñados por otros y también trabajó como diseñador gráfico donde hizo las ilustraciones y el arte de algunos juegos como Sheriff, Space Firebird y Raiders Cup en 1980. Y que este último juego, Raiders Cup, resultó ser un total fracaso, ¿ok? No por culpa de Miyamoto, sino porque era malo el juego. Entonces Nintendo en ese entonces tenía más de 2000 unidades de ese arcade sin vender en Estados Unidos, por lo que el mismo presidente de la compañía, Hiroshi Yamauchi, encargaría a Shigeru un nuevo juego que pudiera instalarse en esos gabinetes que estaban de sobra. Originalmente se dice Miyamoto tenía pensado en crear un juego de desplazamiento lateral, ¿no? Un side-scrolling como lo es el primer Mario Bros. Sin embargo, debido a las limitaciones de la placa del juego, este no soportaba esa tecnología. Entonces decidió crear un juego con la pantalla fija, que representaba los niveles de un edificio en construcción. Y así, en 1981, nació oficialmente Donkey Kong. Que este no solamente ocupó el espacio de esas 2000 cabinas sin vender, sino que su éxito fue tal que en el lapso de un año se vendieron cerca de 60,000 arcades de Donkey Kong en todo Estados Unidos, lo cual le dejó a Nintendo, nada más escuchen, $180 millones en ganancias. ¿Ok? Fue un hitazo. Parte de la creación de este juego, que es una solución que nos puede parecer simple pero que en realidad fue magistral, vino del botón fallido del juego, ¿no? Que del tablero de arcade que tenía una sola palanca y un solo botón que era para disparar. Sin embargo, Miyamoto, pensando en cómo utilizar ese botón ya que su juego solamente sería de desplazamiento con la palanca, decidió cambiar esa acción de disparo por la acción de saltar para evadir barriles. Y fíjense nada más en esta decisión, ya que fue la que hizo que después Mario saltara, ¿ok? Ya que originalmente no lo iba a hacer. Ya que en el juego, que a los que me ven en pantalla les dejo un video de Donkey Kong, trata de un gorila aventando barriles por un edificio en construcción. Y el objetivo del juego es que tu personaje llegue a la cima para rescatar a su novia Pauline, que está enjaulada al lado del gorila. Y que este personaje que utilizas para jugar se llama Jumpman, y que fue el primer diseño de lo que después sería Mario. Pero miren, escuchen nada más cómo fue que Shigeru Miyamoto diseñó a Mario Bros, que ahora ya es mundialmente reconocible y que uno quizá lo da por sentado. Pero su origen me pareció, la verdad es que fascinante. Para empezar, su creación fue debido a las limitaciones técnicas de los juegos de arcade que eran de 8 bits. Entonces Miyamoto, quien deseaba que el personaje tuviera pues un aspecto más humano, tuvo que utilizar elementos visuales específicos para que los movimientos fueran claros e identificables con muy pocos píxeles, diseñando al personaje en una hoja cuadriculada de apenas 16 por 16 cuadros. Entonces en su diseño se incluía por ejemplo el bigote, ya que era más fácil de visualizar que una boca en una escala tan pequeña. Después diseñó la gorra, que esta surgió debido a que animar un cabello humano con esa tecnología y con ese tamaño pues era complicadísimo. Entonces con esa decisión se podrían ahorrar píxeles y que esta gorra es la que después sería el icónico kepi rojo que usa Mario en todos sus juegos y en las películas. También por otra parte tenía su overol, y que se creó con colores contrastantes, ¿no? Rojo y azul, para que el movimiento de los brazos del personaje fuera fácilmente visible mientras corría y mientras saltaba. Y con esto también se definía su identidad, que era la de un carpintero, pero que después, como ya sabemos, esta evolucionaría a la de un fontanero. Y por último, escuchen esto, que cuando estaba leyendo esto me pareció súper visionario. Mario se diseñó con una estética mukokuseki, que se traduce del japonés como apátrida o sin nacionalidad, y que esto quiere decir que su apariencia era étnicamente genérica, lo que permitiría que Jumpman fuera bien aceptado en los mercados internacionales, ¿ok? Esto es genialidad. Pero bueno, debido al éxito de Donkey Kong se lanzó Donkey Kong Jr. al año siguiente, en 1982, y aquí en este juego es donde Jumpman deja ese nombre para convertirse oficialmente en Mario. Y que el nombre, tal vez como ya sabes, surgió como una broma interna en las oficinas de Nintendo en Estados Unidos, cuando los trabajadores notaron un gran parecido físico entre Jumpman y Mario Segale, quien era el dueño del almacén que rentaba Nintendo en Seattle. Y que se cuenta que debido a retrasos en el pago del alquiler causados por la inversión en el desarrollo de Donkey Kong, Segale confrontó furioso a los de Nintendo exigiendo su dinero. Entonces, con esta broma, con esta anécdota, Shigeru Miyamoto aceptó bautizar al personaje en honor a este señor, oficializando el cambio de nombre en 1982.
Y aquí solamente como pequeño paréntesis, si uno busca Mario Segale en internet, da con esa imagen que les estoy compartiendo ahora en pantalla de un señor que efectivamente se parece muchísimo a Mario, ¿no? Así gordito bonachón, con su bigote y con su boina. Pero que en realidad se trata del actor italiano Folco Lulli, ¿ok? Así que ese no es Mario Segale. Digo, para que vean que aquí sí hacemos una investigación y no solamente estamos compartiendo imágenes como lo hacen muchos otros sitios. Pero bueno, continuando. Aquí, y solamente como otro dato así muy curioso, el nombre que originalmente quería darle Miyamoto a Mario, incluso antes de que se nombrara como Jumpman en el primer juego de Donkey Kong, era el nombre, escuchen, de Mr. Video, ¿ok? Pensando más al personaje como una especie de actor que podría interpretar distintos roles en diferentes mundos y en diferentes escenarios, ¿ok? Nombre que la verdad no veo por ningún lado cómo iba a funcionar, ¿no? Imaginen siquiera, ¿no? Mr. Video 64, ¿no? O Mr. Video 3 o Mr. Video Odyssey, ¿no? Que creo que ese nombre no iba a funcionar para nada. Así que como puedes ver, también el nombre de Mario fue un acierto a todas luces. Pero bueno, continuando con la cronología, después de Donkey Kong Jr. surgió el juego de Mario Bros. O Mario Brothers en 1983, donde hace su aparición el hermano menor de Mario, Luigi, y que en su diseño realmente solamente cambian los colores, ¿no? A verde. Pero que en este juego, y que sigue siendo de una pantalla fija, ya se introducen las tuberías y la profesión de los hermanos, que se quedó definitivamente como la de fontaneros. Ese mismo año, 1983, en Japón surge la Famicom, la Family Computer, o simplemente como la conocemos acá en México y en otros países como el Family, ¿no? O la Family, que por cierto esa fue la consola de mi infancia. Y bueno, esta sirvió como base para la posterior Nintendo Entertainment System, la NES. Y que aquí, como otro dato curioso, o más bien un dato importantísimo de hecho, se evitó a toda costa nombrar a estos dispositivos que fabricaba Nintendo como consolas de videojuegos, ya que las palabras remitían al crash de 1983 y había temor de que no funcionaran comercialmente solo por ello, ¿ok? Solo por el nombre. Entonces se buscaban nombres alternativos que no se asociaran con la palabra videojuego como tal. Entonces la NES sale a la venta en Estados Unidos en 1985. Pero incluso desde un año antes, Shigeru Miyamoto y Takashi Tezuka ya trabajaban en el diseño de un nuevo juego de Mario para esa consola, que su origen es igualmente imperdible, ¿ok? Te lo cuento. Entonces partamos de que ya se tenía el diseño de Mario antes Jumpman, pero ahora Miyamoto tenía que diseñar un mundo, digamos, menos estático en donde colocar a su personaje. Y que para que podamos comprender esto mejor, que es de lo más interesante, hay que trasladarnos al pueblo de Sonobe, en el noroeste de Kioto, donde transcurrió la niñez de Miyamoto por allá de los años 50. Shigeru creció en una casa que hasta 1964 no tenía televisión, lo que ayudó por supuesto y lo obligó a que su forma de entretenimiento dependiera de la capacidad de transformar su entorno a través del juego, de la Sobi, y que esta es una forma de interactuar con el mundo de manera creativa. De acuerdo a una entrevista que le hizo el periódico New Yorker, Miyamoto imaginaba reinos mágicos detrás de las shoji, que son estas puertas corredizas como de papel muy clásicas y muy tradicionales en la arquitectura japonesa, donde siempre imaginaba que existía algo más allá de esos límites, ¿no? Más allá de esa puerta. Entonces todos estos juegos infantiles, que como pueden ver no eran para nada una pérdida de tiempo, ahí nacería, aunque sin saberlo, el juego de Mario, ¿okay? Que tenía toda esta dimensión espiritual que también estaba ligada al sintoísmo. Esto quiere decir que la naturaleza y el paisaje natural no es solo algo que está ahí de fondo, sino que es toda una entidad que siente, que está activa y que está lleno de kamis, que son estos espíritus de la naturaleza. Y que esto lo podemos ver muy bien, por ejemplo, en los niveles de Mario 3 o de Super Mario World, donde los objetos digamos que son más estáticos y que componen el nivel, como son algunas nubes, algunas piedras, montañas o los árboles, pues tienen como ojitos, ¿no? Que representan a la vez un kami, un espíritu de la naturaleza. Y en donde todos estos paisajes no son solamente un fondo, sino que son un participante más en toda la aventura del juego, en toda la aventura de Mario. Entonces esto en cuanto a la Sobi, ¿no? Que es el jugar, y también en cuanto al sintoísmo con esto de los espíritus. Pero quizá el momento más revelador para Miyamoto cuando era niño fue cuando encontró un hoyo profundo en la tierra. Y cuenta que al tratar de observar hacia su interior y no lograrlo debido a que estaba muy oscuro, decidió regresar al día siguiente, pero esta vez con una linterna casera hecha de papel, ¿no? Yo me imagino que era como una lámpara con una hoja envuelta, ¿no? Algo por el estilo.
Entonces Miyamoto decidió meterse por la abertura y lo que descubrió fue bastante revelador, ya que encontró una pequeña cueva con una especie de pasadizos secretos que conectaban a otros espacios dentro del mismo hoyo en la Tierra. Y que esta pequeña pero gran impresión también se manifestaría en la creación de los niveles del juego, ya que el asombro ante lo desconocido y posteriormente la recompensa de la curiosidad se aplicaría a la lógica con la que diseñó el reino champiñón de Super Mario Bros., con estas tuberías que actúan como portales a otros niveles y en descubrir o alcanzar recompensas secretas tras los bloques de ladrillos. Que todos estos recuerdos que tenía Miyamoto los ha intentado recrear mediante un concepto japonés llamado Kyokan, que quiere decir o se traduce como el deseo de compartir un sentimiento, y que de hecho en la entrevista del New Yorker Miyamoto comenta lo siguiente, cito: "Si yo puedo disfrutar de algo, otras personas podrán disfrutarlo también". ¿Ok? Esto se parece muy simple, pero es bien profundo. Y que con la suma de todo esto, pues lo recrea bastante bien en todos sus juegos, ¿no? Como si se tratara de una especie de mundos en miniatura, ¿no? Según sus propias palabras. Lo cual, pues también creo que conecta con más de lo que pensábamos, ¿no? O con más de lo que sabíamos. Ya que todos nosotros que hemos jugado o disfrutado de algún juego de Mario, Miyamoto, en su idea más profunda, no solamente estaba diseñando un juego para un grupo específico, sino que estaba compartiendo una vivencia de su infancia, lo cual está bastante chido, ¿no? Bastante guay, bastante cool, como le quieras llamar. Pero aquí entra quizá lo más difícil en cuanto al desarrollo del juego, ya que cómo se iba a lograr traducir todos estos recuerdos de la infancia en algo jugable, en algo más técnico. Y aquí es donde el método de construcción que emplearon para Super Mario Bros. De 1985 es más riguroso, detallado y con unas reglas bastante coherentes. Miren, al contrario de lo que podamos pensar, el reino champiñón, que es este mundo, o más bien los mundos en donde se desarrolla el juego de Mario Bros. De 1985, este no se diseñó directamente en una computadora o en un software como los de ahora, sino en hojas de papel milimétrico. Por lo que cada nivel del juego es un plano técnico dibujado a mano, donde cada cuadrito de esta cuadrícula representa un bloque, un enemigo o un espacio vacío. En las fuentes se menciona que el trabajo era bastante laborioso, ya que si se requería corregir algo, por ejemplo mover una plataforma 2 o 3 píxeles hacia un lado, esto pues no se podía hacer simplemente arrastrando el objeto, sino que se debía borrar y redibujar el nivel. O pues utilizar la vieja confiable, colocar papel tracing, papel cebolla encima del primer boceto para hacer estos cambios de una forma más ágil, lo cual pues les permitía añadir enemigos, nubes o cualquier elemento que necesitaran sin alterar la estructura del mundo. Y que todo este trabajo no lo hacía solo Miyamoto, sino que lo hacía con su mano derecha, Yakashi Tezuka, y después lo programaba Toshihiko Nakago, un trío que el antiguo presidente de Nintendo los llamaba el Triángulo Dorado. Bueno, esta metodología de diseño a mano se dice era extenuante, ya que como los diseñadores no podían actualizar los datos por sí mismos, debían entregar los dibujos en papel a los programadores, y solo podían ver los cambios reflejados 2 veces al día, por la mañana o por la tarde. Aquí recordemos que estamos en los años 80, ¿ok? Y la inmediatez con la que se quiere todo como el día de hoy, pues esto no existía, ya que estaba más controlado y más limitado por la misma tecnología. Y bueno, estas restricciones o estas limitaciones obligaba también de cierta manera que la planificación y el diseño fuera más exacto, ya que cada cambio o cada error eran horas de trabajo en el código para los programadores. Pero aquí también escuchen, hay un dato bien interesante y que va más allá de la disposición de los bloques sobre el papel milimétrico, ya que el equipo buscaba perfeccionar el game feel, es decir, se buscaba que el jugador sintiera tal cual los movimientos del personaje. Lo cual pienso que le salió pues bastante bien, ya que no sé si tú en tu momento, si eres gamer de los de antaño y cuando jugaste por primera vez Mario Bros, pues cuando hacías los movimientos de saltar o regresarse, pues los hacías así como con toda la mano, ¿no? Saltabas junto con Mario, ¿no? Que yo sí lo hacía y no me da pena admitirlo. Pero bueno, además de esta búsqueda de este game feel, Miyamoto no quería que Mario fuera un objeto muy rígido como el de otros juegos, sino que respondiera con ciertos matices. Y aquí que yo pues no sé nada de programación, pero se menciona que Nakago implementó ecuaciones de física que podían regular la gravedad, la aceleración y la fricción del personaje. Y que este fue un avance que se implementó para el juego y que luego sería retomado para entregas posteriores como Super Mario Bros. 3. Que si me preguntas pues es el mejor juego de Mario de toda la vida. Pero bueno,
También hubo un consejo que vino del propio presidente de la compañía, quien surgió al programador utilizar puntos decimales en los cálculos de posición en lugar de solo números enteros. El resultado fue que se duplicó la precisión de los movimientos, permitiendo que Mario se sintiera fluido y hasta resbaladizo, lo cual pues funcionó muy bien, por ejemplo, para el nivel 2-2, que es un nivel acuático. Entonces todas estas físicas permitían que los movimientos como el salto o el mismo nado no fueran arcos como muy estáticos, sino parábolas que el jugador podía corregir en el aire o en el agua, lo cual hacía que el éxito de pasar un nivel o no dependiera 100% de la destreza del jugador, o que pues si eras muy malón pues te iba a costar bastante trabajo. Pero bueno, como vemos, el sistema de control ya también se tenía perfeccionado, por lo que había que probarlo en el mundo 1-1. Y que esto pues también nos parece muy simple, el primer nivel, ¿no? El más sencillo, el más clásico, pero pues también tuvo su chiste, ya que prácticamente la lógica de todo el juego se define en los primeros segundos, ¿ok? Segundos. Y que fue algo diseñado como una especie de tutorial invisible, que ahí en pantalla te voy a compartir el gameplay del juego del mundo 1-1, perdón, para que lo entendamos mucho mejor y te lo voy a ir explicando. Aquí el gran punto de partida fue que en un juego divertido, este pues debe ser fácil de entender a primera vista, de modo que el jugador sepa qué hacer de inmediato sin necesidad de ninguna instrucción. Entonces, para lograr esto, Miyamoto se basó en el Kishotenketsu, que es una estructura narrativa compuesta por 4 partes: introducción, desarrollo, giro y conclusión. Y así los implementó en este primer nivel. Se empieza con el impulso inicial, ya que cuando el nivel comienza Mario aparece en el extremo izquierdo de la pantalla. Entonces, al dejar un gran espacio vacío hacia la derecha, la arquitectura del nivel empuja psicológicamente al jugador a avanzar en esa dirección para ver qué hay más allá. Después viene la primera lección, el Goomba, que es este enemigo que parece como una especie de hongo con pies y que aparece casi de inmediato, y al cual Miyamoto lo colocó deliberadamente de forma que fuera casi imposible no chocar con él si no se realizaba alguna acción, ya que si el jugador corre hacia él muere, ¿no? Pierde una vida, un turno, pero entonces aprende instantáneamente que el contacto es peligroso. Por el contrario, si el jugador salta para esquivarlo, es muy probable que caiga encima y vea al enemigo aplastarse, aprendiendo así que saltar es su principal forma de defensa. Después está la curiosidad y la recompensa, ya que ahora que avanzaste un poco aparecen bloques con el signo de interrogación, y que fueron diseñados para despertar interés, ya que al golpearlos Mario recibe una moneda. Entonces esto se convierte en un incentivo que enseña que los bloques contienen secretos benéficos y motiva al jugador a querer golpear el siguiente bloque. Después está la maestría pedagógica, ya que en el siguiente conjunto de bloques Miyamoto ocultó un hongo, y esto al ser deliberado, el hongo se desplaza hacia la derecha, rebota en una tubería y regresa directamente hacia Mario. En ese momento hay bloques colocados justo encima de la cabeza del personaje, lo que hace que sea muy difícil saltar para esquivarlo. Entonces, cuando el hongo inevitablemente toca a Mario y este crece, el jugador comprende visualmente que, a diferencia del Goomba, este objeto es una bonificación positiva. Además que al crecer justifica el nombre del juego, ya que no es solo Mario, ahora es Super Mario. Y por supuesto, por último está este sentimiento compartido, en donde Miyamoto diseñó esta secuencia para generar Kyokan, un concepto que busca, como les decía, que el jugador sienta el mismo asombro y descubrimiento que el diseñador lo sintió al crear el mundo, no todo el nivel. Entonces con esto apenas pasaron unos segundos de juego, como les decía. Pero lo que se nos ha enseñado hasta el momento y sin una sola instrucción es cómo moverse, cómo atacar, cómo recolectar ítems y la diferencia entre bonificaciones y enemigos. Y que, según palabras de Miyamoto, si un jugador no entiende cómo jugar, cómo avanzar, no es error del usuario, ¿okay? No es porque sea malón, sino que el diseñador falló en la construcción del mundo. Bueno, ya que conocemos todo esto que va desde los recuerdos infantiles de Miyamoto, pasando por el diseño, la programación y este tutorial invisible, había que darle una historia al propio juego, algo más simbólico. Y que de hecho se explica en la página 3 del booklet del juego original de 1985. Y que me da un poco de risa porque esta historia es un poco más oscura de lo que puedes imaginar, ¿ok? Te la voy a leer íntegra ya que es muy breve. Objetivo, descripción del juego. Un día, el reino de los pacíficos hongos fue invadido por los Koopa,
una tribu de tortugas famosa por su magia negra. Los tranquilos y pacíficos hongos se convirtieron en simples piedras, ladrillos e incluso crines de caballo, y el reino champiñón quedó en ruinas. La única que puede deshacer el hechizo sobre los hongos y devolverlos a la normalidad es la princesa Zeta, hija del rey champiñón. Desafortunadamente, ahora está en manos del gran rey tortuga Koopa. Mario, el quizá héroe de la historia, se entera de la difícil situación de los hongos y emprende una misión para liberar a la princesa champiñón del malvado Koopa y restaurar el reino caído de los hongos. Tú eres Mario. De ti depende salvar a los hongos de la magia negra de los Koopa. ¿Ok? Ahí termina esta descripción. Entonces, ahora que ya conoces la historia del juego, sabrás que estás en un mundo donde su población ha sido transformada en muchos de los objetos con los que estás interactuando en la aventura. Así que cada vez que estás saltando un obstáculo o rompiendo y destruyendo alguno de los cientos de bloques de tabique que hay en todo el juego, en realidad estás acabando con un habitante del reino champiñón, ¿ok? Como ves también, pues esto tiene como su componente trágico, ¿no? Quizá por eso este juego es tan perfecto. Pero bueno. Un elemento más que vale la pena mencionar en todo este diseño del reino champiñón es, digamos, el sistema de transporte entre las diferentes áreas, y que son las Warp Pipes, que son estas tuberías bien características en todos los juegos de Mario. Y estas también tienen su trasfondo y una utilidad especial, ya que funcionan como portales casi mágicos que permiten a Mario desplazarse y conectar de manera no lineal las diferentes áreas o los niveles del juego. Esto sin romper del todo la coherencia del mundo construido. Y que, como quizá ya estás suponiendo, esas tuberías son la interpretación de las cuevas que Miyamoto exploraba de niño, ya que además de interconectar los niveles son unas estructuras que recompensan la curiosidad al actuar como túneles hacia un nuevo lugar. Y ya como cereza del pastel tenemos a la música, ¿no? Que termina de construir todo este mundo. Y que no solamente es un sonido de fondo, sino que este es un recurso narrativo que te marca el ritmo en toda la experiencia durante todo el juego. El gran reto era incluir la música en el juego y que este siguiera siendo fluido, que no se ralentizara o se pasmara la pantalla. De hecho, y regresándonos un poquito al diseño de los sprites cuadriculados, por ejemplo, las nubes y los arbustos que vemos en el juego son exactamente iguales, ya que solamente cambian de color. Y esto se hizo para ahorrar lo más posible en RAM, ya que solo se disponían, escuchen, de 40 kilobytes de memoria para todo el juego. Entonces la música debía componerse de forma precisa para que funcionara con todo el diseño del juego y con las limitaciones técnicas que se tenían. Este apartado estuvo a cargo de Koji Kondo, claro, bajo la dirección de Miyamoto, que necesitaba que además que la música estuviera en sincronía con el ritmo de la aventura, esta también generara emociones a través del tiempo que se tiene en todo el juego, lo que le daría información al jugador de cómo debía comportarse. Entonces, para el primer juego de Mario, al menos se crearon 3 tipos de música que acompañan la aventura. Por ejemplo, la primera, que es el tema del mundo 1-1, del nivel 1-1, es una composición más relajada que invita a la exploración, donde su ritmo le comunica al jugador que hay tiempo para explorar, probar y romper lo que te encuentres en el camino. Por el contrario, el tema del mundo 1-2, del nivel 1-2, que ya es un mundo subterráneo, usa notas más bajas y ritmos más calmados, lo que dan una sensación de misterio y de estar encerrado. Y un tema más que acompaña a ambas composiciones es el tema de frenesí, donde la música se acelera para indicar que te queda poco tiempo para completar el nivel, el cual te provoca la sensación de urgencia. Es así que la música sí hace que se sienta distinto el nivel dependiendo en dónde te encuentres y en qué punto del tiempo estés, ¿ok? Genial. Y claro, también están todos estos sonidos, digamos, de acompañamiento entre comillas, que son los que se escuchan al tomar una moneda, al entrar a una tubería o simplemente al saltar, donde se buscó que estas notas, que se mantendrían iguales a lo largo de toda la aventura, armonizaran con los temas principales de todos los niveles. Lo cual, como escuchas, pues cierra el círculo del juego, complementándose y haciendo que tengas toda una experiencia completa. Y que todo esto que exploramos se puede resumir en un término muy específico que menciona Alice Knorr, quien es la autora de un libro dedicado al juego de Super Mario Bros. 3. Y que este es el término de topofilia, ¿ok? Que viene de topos lugar y filia afecto o amor.
es decir, este lazo afectivo entre las personas y un lugar o con el mismo entorno. Que pues ya contextualizándolo al juego de Mario Bros. Para el jugador, para los jugadores, este se da cuando dejan de ver solamente una pantalla con obstáculos y empiezan a sentir que están inmersos o habitando un mundo que les hace bastante sentido. Quizá por ello, pues muchos de nosotros, como tú, como yo, si jugaste cualquier juego de Mario, ya sea el primero, el 3 o cualquiera que te guste, cuando lo rejugamos tiempo después es porque reconocemos un lugar, un juego. Uno que te provocó algo y que lo tienes como un recuerdo grato. Un recuerdo como el de Miyamoto en su infancia cuando vivía en el pueblito de Sonobe, imaginando, explorando y jugando con su entorno. Y que para mí personalmente cuando jugué por primera vez Mario Bros. Fue como bastante revelador, ¿no? Ya que este contraste entre los juegos, por ejemplo, de Atari, que eran como muy planos, al ver estos paisajes pues más bonitos de Mario Bros, al empezar a dominar el control, ¿no? Para hacer estos saltos más precisos, y por supuesto al terminar el juego o al terminar un nivel, pues para mí fue como bastante gratificante. Y que conociendo e investigando un poquito más de su historia, quizá ahora tú que me ves y me escuchas, que ya también sabes a grandes rasgos todos estos detalles, creo que se valora más, te hace clic todo el juego y por supuesto pues te dan ganas de jugarlo otra vez, ¿no? Que yo sí lo hice de hecho y algunos gameplays que viste en el juego son míos ahí que andaba jugando un rato. Todo sea por traerte este episodio de este mundo virtual construido. Y pues ya, así llegamos al final de este episodio, que espero que te haya gustado, que la verdad también fue el pretextazo para volver a jugar algún juego de Mario. Y por supuesto, pues me surgió la idea, ahora que ya se va a estrenar la película de Mario Galaxy, que yo sí la quiero ver y que espero que esté igual de divertida, igual de buena que la primera. Y que por supuesto, si ya viste todo este episodio, seguramente la vas a disfrutar y la vas a ver con otros ojos. Entonces, si te gustó el video, dale like, compártelo y comenta, que eso me ayuda mucho a seguir creciendo y a seguir llegando a muchas más personas. Por supuesto, no olvides suscribirte aquí en YouTube para que veas todas estas referencias visuales con las que hago el video podcast. También me puedes escuchar en tu plataforma de podcast favorito si quieres, y también me puedes seguir en cualquiera de mis redes sociales. Me puedes encontrar como @mundosconstruidos, donde subo clips, adelantos y otras cosillas que se me van ocurriendo en el Inter, ¿ok? Pues ya, yo soy Daniel Castillo y esto fue Mundos Construidos, donde cada espacio tiene algo que contar y donde tú siempre tienes un lugar para descubrirlo. Nos vemos la siguiente, cuídate mucho y okidoki.